análisis y la opinión de los expertos. Hombres y mujeres expresando sus ideas a través de la palabra. Sumados. Un tema, dos lados. Quedan en compañía de Araceli Ardón. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Sumados, este programa de radio y televisión Querétaro dedicado al análisis y reflexión sobre los asuntos fundamentales de la vida. Suma 2 se está transmitiendo, se está grabando en el majestuoso claustro de Santa Rosa de Viterbo, del Real Colegio, el Beaterio Santa Rosa de Viterbo, que se encuentra en esta manzana céntrica de Arteaga, Ezequiel Montes, Zaragoza y Ocampo. Aquí vivieron las monjas de este colegio de Santa Rosa de Viterbo, las viterbinas, desde un poco antes de la mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, cuando fueron exclaustradas debido a la ley de desamortización de los bienes del clero, la ley de manos muertas. De allí en adelante, este majestuoso claustro ha tenido muchas vocaciones. Ha sido, por una parte, un cuartel, el Hospital General del Estado de Querétaro, que fue durante unos 50 años, todavía hay muchos queretanos que aquí nacieron. Fue la secundaria general, la secundaria pública número 1, y durante unos 30 años, el Centro de Estudios de Artes Gráficas mexicano-italiano se llamaba inicialmente porque había nacido gracias a una conjunción del gobierno de Italia con el gobierno de México. Aquí, en Santa Rosa de Viterbo, vamos a dedicar este programa a los hitos de la vida. Estos momentos fundamentales en toda existencia. Y para ello recibo a 3 expertos a quienes les doy la más cálida bienvenida. Es el licenciado en Derecho Leonel Rojo, quien ha sido oficial del Registro Civil, director del Sistema de Registro Civil del municipio de Querétaro. Muy bienvenido. Muchas gracias, gracias por su invitación. Muy buenas tardes. Es Luis Zavala, quien es ingeniero en electrónica, él es experto en integración de equipos de alta dirección, trabaja en la compañía General Electric y es coach, es experto en integración de grupos. Araceli, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme conocer y venir a disfrutar de este lugar maravilloso. Muchas gracias, Luis. Y Héctor Castillo, quien es psicoterapeuta, es coach, es experto en adicciones y también ha llevado algunos equipos deportivos a la gloria. Es un experto, es un coach no deportivo de equipos de fútbol profesional. Muy bienvenido. Muchas gracias, te agradezco mucho, Araceli, la invitación y también el momento que nos permites pasar en este lugar asombroso que yo tenía nada más 20 años sin conocer, imagina. Este lugar se ha venido recuperando, Héctor, por eso es que su historia, digamos, nueva, su historia reciente, data del 2006 a la fecha, en que ya fue recuperado para el gobierno del Estado de Querétaro con fines culturales. Increíble. Es muy, muy bello. Hablamos de los momentos importantes de la vida. El nacimiento. Así es. Claro, los estudios, el desarrollo. Luego, el siguiente, en términos de registro civil, sería el matrimonio. El matrimonio, bueno, hay que decir primero que el derecho a la identidad es un derecho humano. Todos tenemos ese derecho a formar parte de una familia. El acto del registro civil te establece una afiliación con las personas de quien provienes, con tus padres, con tus abuelos, etcétera. Entonces, el derecho a la identidad, partimos de la base que es un derecho humano. El derecho a la identidad te provee también derechos con respecto a la familia, te provee derechos con respecto al Estado. Entonces, el primer acto jurídico relevante de una persona es el acto del nacimiento. Cuando una persona nace, tiene derecho a ser registrada pues durante el momento en que transcurre las primeras etapas de su vida. A partir de ahí, el acto del registro civil le concede derechos. Ciudadanía. Así es. En primer lugar, la ciudadanía, la nacionalidad,
y además pues estos derechos de filiación y derechos que como la protección del Estado, como protección de seguridad social, como beneficios hereditarios en el caso de pertenecer a la familia, etcétera. Los niños, al ser registrados, reciben por lo regular un nombre o nombres. Así es. Uno o dos, aunque antes era un rosario de nombres. Así es. Luego un apellido paterno, claro, y al final un apellido materno, de acuerdo con la estructura hispanoamericana. Claro. Aunque hay lugares excepcionales como Argentina, donde solamente se lleva el apellido paterno. Bueno, en el estado de Querétaro, la ley civil del estado de Querétaro no dispone o no establece expresamente que se tenga que establecer el apellido paterno y el apellido materno. Sin embargo, la ley dice, se establecerá el primero y el segundo apellido. Vamos a infiere entonces que es primero el apellido del padre y después el apellido de la madre. En el estado de Yucatán, si no me equivoco, ya se permite a la persona o a los padres elegir el orden de los apellidos. En la legislación queretana todavía no se contempla esta figura, sin embargo, bueno, entiendo que para allá va la tendencia. En otras épocas, hasta cuando a nosotros 4 nos registraron, había diferentes tipos de registros de nacimiento. El niño era considerado hijo natural, así es, hijo legítimo, hijo ilegítimo, niño sin padre. ¿Cómo ha cambiado la ley en ese sentido? Afortunadamente no existe ya esa distinción entre los ciudadanos. A partir de las modificaciones que ha venido sufriendo la ley civil, bueno, pues ya se establece el derecho a la filiación de manera absoluta, sin distinción de la calidad o de la categoría que haya tenido el registrado en relación con sus padres. Aquí simple y sencillamente la ley dispone que si lo presenta uno de sus padres, que en este caso tendría que ser la madre, y no comparece y no concurre el padre y no hay un matrimonio, entonces el menor llevará los apellidos de su madre. De la madre. Así es. Y en el momento en que aparece en escena el padre lo reconoce. Puede haber un reconocimiento. Y en ese reconocimiento el niño adquiere el apellido del papá. Así es, el acta se modifica y entonces el niño adquiere la filiación, más que el apellido, la filiación, el vínculo familiar, el vínculo troncal con relación a su padre y a la ascendencia de la figura del padre. Es decir, se establece la relación con el padre y con los abuelos. Una última pregunta, licenciado Sí. Rojo. Con la llegada de las computadoras y todas las bases de datos que ahora se multiplican, tenemos que tener exactamente los mismos nombres en el mismo orden en documentos de tipo bancario, académico, médico y de otras índoles. Y con ello se encontraron que en bases de datos distintas los mexicanos teníamos distintos nombres. En alguno, por ejemplo, una chica se podría llamar Pilar, en otro María del Pilar, en otro M.A. del Pilar. Así es. En algunos casos el apellido iría con Z, en otros con S, en otros con un acento o con falta de acuerdo con la ortografía del momento en que fue registrada. Así es. Y ahora todo tiene que coincidir plenamente porque de otra forma hay un conflicto. Así es. Y entonces se lleva a cabo un juicio de identidad. Bueno, hay una figura que se llama aclaración y otra figura que se llama rectificación de acta. En este caso, las personas pueden concurrir ante las instancias del registro civil, ya sea al registro civil municipal o a la Dirección Estatal del Registro Civil, a solicitar esta aclaración o esta rectificación de acta. ¿Esto qué significa? Bueno, efectivamente, como lo comentas, pues estábamos hasta de acuerdo al humor o al conocimiento o desconocimiento del aquel entonces mecanógrafo o mecanógrafa que redactaba el acta. Entonces, hay casos de familias en que todos los hijos tienen apellidos diferentes por cuestiones ortográficas, o el nombre de los padres en cada uno de los hijos es diferente, insisto, por cuestiones ortográficas. Entonces, se tiene que acudir ante las instancias del registro civil a solicitar que todos estos documentos sean unificados de acuerdo al acta, es decir, que el acta se modifique de acuerdo a cómo se siguen el nombre que se utiliza por costumbre o incluso por situación jurídica en todos estos documentos. El registro civil tiene que modificar el acta, tiene que rectificarla o aclararla para efecto de que la persona tenga coincidencia en sus documentos oficiales, escolares, académicos, etcétera, con relación a su acta de nacimiento. Esto
¿Por qué genera esta necesidad? Bueno, porque si hay diferencia, si hay divergencia en los nombres, pues no se reconocen algunos derechos. Pasa muy común con las personas que solicitan una pensión en el Seguro Social, resulta que están registrados con un nombre ante el Seguro Social, sin embargo, al momento que exhiben su acta de nacimiento, el acta no es coincidente con el registro del Seguro Vamos a Social. seguir hablando de asuntos del Claro registro que sí. civil que son muy interesantes, pero quisiera hacer una pregunta a Luis Zavala. Hablando de identidad, ¿qué conforma la identidad de un ser humano? ¿Cómo se va un ser humano manifestándose ante sí mismo, su propia excepción y ante los demás? Bueno, primero dejaría la parte legal de la identidad al licenciado, que ya nos habló un poco acerca de eso, y me gustaría enfocarme en la identidad que nos hace reconocernos a nosotros mismos como personas y que nos hace a nosotros mismos reconocernos como entes independientes del mundo. Y me parece que la identidad está entonces definida como el reconocimiento de que eres un ser individual, único, con similitudes con tus semejantes, pero también con dones y talentos que hacen que contribuyas con la sociedad y que te permitan alcanzar la felicidad. Y para mí, volviendo al tema de la sesión, que es los hitos de la vida, uno de los hitos de la vida es descubrir tu propósito de vida. Cuando descubres qué es lo que viniste a hacer a este mundo, cuando descubres qué es lo que Dios, si crees en Dios o la energía o cualquiera que sea tu creencia, te trajo aquí, entonces ese es un momento en la vida en que cobran sentidos tu historia, tus habilidades, tus defectos, tus gustos, y entonces tu vida cobra sentido y tienes algo por lo que trabajar y que te hace feliz. Con estas frases nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos en un minuto.